Tanto en la política como en la politología hay muchos conceptos que se utilizan como sinónimos cuando en realidad su intención es aludir a fenómenos distintos. Este es el caso del autoritarismo y el totalitarismo. Términos utilizados para decir la misma cosa, pero que no necesariamente significan lo mismo. En este video hablaremos un poco sobre sus diferencias y semejanzas para descubrir qué tan adecuado es usarlos para referirnos al mismo tipo de sistema político. Sin embargo, antes de comenzar con el contenido de este video, debo hacer 3 aclaraciones. Todo el contenido que verán se basa en literatura especializada sobre el tema. La información que les presentaré pretende ser lo más rigurosa posible. Dicho lo anterior, pueden encontrar toda la bibliografía que usé como base en la descripción de este video. Y por último, este video pretende ser una introducción a lo que representa un largo y amplio debate en el campo de la política comparada, las ideologías políticas y la teoría de los sistemas políticos. Por lo que si bien lo que compartiré con ustedes se basa en investigaciones rigurosas sobre el asunto, no representa la totalidad de argumentos y posiciones teóricas, científicas y o filosóficas sobre el tema. Aclarado todo esto, comenzamos. Primero hablemos del autoritarismo. Comencemos por lo básico, la RAE. Según la Real Academia Española, el autoritarismo puede definirse como una actitud de quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella, o un tipo de régimen o sistema político. Ya partiendo de la definición del diccionario normal, encontramos 2 ideas básicas que también se presentan en la literatura especializada. En primer lugar, que el autoritarismo es un fenómeno psicológico relacionado con la forma de ser de un determinado líder político. Aquí se habla de una personalidad autoritaria. ¡Miguel! ¡Abuelito! En segundo lugar, podemos observar que el autoritarismo es descrito como un sistema, es decir, un conjunto de relaciones que favorecen el principio vertical de mando y obediencia, concentrando todo el poder de decisión sobre una determinada persona u organismo, excluyendo cualquier tipo de mecanismo efectivo de representación o consulta, típico de estructuras como el ejército. Pero por otra parte, además de estos 2 enfoques, en el Diccionario de Ciencia Política de Norberto Bobbio encontramos un tercer punto de vista en el que el autoritarismo sería una característica de determinadas ideologías políticas que rechazan la igualdad entre los individuos, promueven regímenes autoritarios y valoran como virtudes las actitudes de una personalidad autoritaria. Sin embargo, a los efectos de este video nos ocuparemos del enfoque sistémico, es decir, aquel que define el autoritarismo como un tipo de régimen político. En este sentido, cuando se habla de autoritarismo, se hace referencia a aquellos regímenes políticos que comparten las siguientes características, usadas en diversos manuales e investigaciones especializadas de autores como Leonardo Mordino y Juan Linz. Por su naturaleza, los regímenes autoritarios son antiparticipativos. Se excluye de la política a las masas, por lo que el número de actores que están habilitados para incidir de manera efectiva en la toma de decisiones políticas es muy reducido en comparación con el número de la población en general. Esto es a lo que se le conoce como coalición dominante. También hay que tomar en cuenta que si bien se pueden dar casos en los que haya una importante participación de organizaciones de la sociedad que son reconocidas simplemente porque alguien debe hacerse cargo de las iglesias, los sindicatos, las industrias, el ejército o burocracias, esencialmente los procesos de competición por el poder de las instituciones del Estado y la toma de decisiones políticas se neutralizan los partidos opuestos al gobierno, por lo que si bien pueden presentarse algunos mecanismos de creación de consensos con actores del ámbito económico y social, esencialmente se resaltan los mecanismos de exclusión política. En estos países, los políticos o los encargados del gobierno no están sometidos a procesos efectivos de contraloría por parte de la sociedad civil o la población en general. Este es un tipo de régimen donde el interés de la población no está garantizado por ninguna institución, pero el gobierno sí respeta el interés de algunos grupos sociales importantes para la estabilidad del sistema. Un ejemplo de este caso es el Frente de la Patria de Vietnam, un grupo de movimientos de masas que congrega sindicatos, organizaciones juveniles y ligas religiosas, y que funge como canalizador electoral en un sistema que concentra abiertamente los poderes del Estado en el Partido Comunista.
A la sociedad civil y a la población en general no se le permite ninguna forma de participación política autónoma, independiente y libre, por lo que cualquier protesta, forma de desobediencia civil o denuncia institucional es rechazada y negada mediante la censura, la represión u omisión por parte del aparato estatal. Aquí el objetivo principal del gobierno es impedir o neutralizar cualquier tipo de participación abiertamente opuesta al régimen. En este tipo de regímenes políticos se intenta justificar la actividad del gobierno en nombre de ideas generales y ambiguas como la defensa del orden, el interés nacional, la revolución, el bien del pueblo, etc., que no tienen ningún tipo de justificación ideológica compleja. Aquí el régimen responde a la conservación de sus estructuras por la fuerza. Los únicos límites que reconocen los gobernantes son los compromisos que tienen entre sí los actores de la coalición dominante, quienes hacen uso personal de su autoridad. Por tanto, hay un alto grado de arbitrariedad en la legislación y su interpretación, equivalente a la personalización del poder. De manera que no existe ningún tipo de garantías efectivas de los derechos políticos y civiles de las personas. En el caso del totalitarismo, para la RAE, se define como la doctrina y los regímenes políticos desarrollados en el siglo XX en los que el Estado concentra todos los poderes en un partido único que controla coactivamente las relaciones sociales bajo una ideología oficial. Desde esta perspectiva se presentan los siguientes elementos. Se define un contexto histórico delimitado en el siglo XX. Se concentran todos los poderes del Estado bajo un solo partido. Y por último, se caracteriza este tipo de regímenes por aplicar la violencia para controlar a la sociedad bajo estrictos criterios ideológicos. Las variables que encontramos en esta definición también podemos encontrarlas en literatura especializada, en autores como Frederick Wells, que hace una clasificación de teorías clásicas del totalitarismo, en Hannah Arendt, Leonardo Morlino, Juan Linz, y de nuevo la referencia obligatoria al diccionario de Norberto Bobbio. Desde este enfoque se puede definir el totalitarismo con las siguientes características, comunes a todos estos planteamientos. Se da una completa ausencia de cualquier tipo de pluralismo, debido al papel preeminente del partido único, que subordina a actores políticos, sociales, económicos y culturales como los militares, las iglesias, los empresarios y entre otros. Todos los ámbitos de la vida humana se articulan, integran, controlan e impulsan desde el partido y las estructuras paralelas al Estado, que terminan borrando la separación que tiene con respecto a la sociedad. En estos casos, hasta la más privada manifestación de la vida humana se encuentra politizada. Un ejemplo de ello es la promulgación en 1933 de la Ley para la Prevención de la Progenie con Enfermedades Hereditarias en Alemania, que legalizaba la esterilización de personas consideradas por los nazis como biológicamente inferiores. ¿Y tú crees que tu pareja está loca por revisarte el teléfono? Se da la presencia de una ideología compleja y trabajada, únicamente modificable por el líder máximo, lo que le permite maniobrar tácticamente el régimen, y que termina siendo el criterio que define el contenido de las políticas de transformación de la sociedad en todos sus niveles, dirigidas a producir una estructura social que refleje el modelo ideal establecido por la ideología oficial. Se presenta una movilización activa y continua de la sociedad subordinada al partido. Hay una preocupación constante, no solo por la eliminación de la disidencia, sino también por la adhesión de la población de forma activa a todo lo que hace el gobierno. No basta con asegurar la supervivencia del régimen, sino que también se busca expandir la dominación política al ámbito privado y otros espacios geográficos. Un totalitarismo, tanto para Arendt como para Friedrich y Csikszentmihalyi, es siempre una dictadura o una autocracia. La palabra del dictador es ley y no hay otro poder en el Estado capaz de hacerle frente. En este tipo de regímenes no solo se sanciona o castiga la disidencia, sino que también se persiguen los llamados enemigos objetivos, que representan un grupo de individuos con características determinadas que los hacen objeto de persecución e incluso eliminación más allá de representar cualquier tipo de amenaza política, solo por el hecho de pertenecer a ese determinado colectivo humano, generando así un ambiente de terror constante y una particularidad de los sistemas legales de los totalitarismos, que es la orientación hacia el trato diferenciado y negativo de dichos colectivos humanos plasmado en las leyes. Y por último, la aplicación de este terror se da a través de policías políticas dirigidas al ataque de los enemigos objetivos, sean amigos, inocentes e incluso miembros de la élite identificados como obstáculos a la política del régimen. Para concluir, creo que podemos resaltar algunas cosas comunes y algunas diferencias importantes.
3 en cada caso. Son completamente opuestos a los regímenes democráticos. En mucha literatura y en la política a nivel global, ambos términos son utilizados como sinónimos para englobar todos los casos de países que no tienen una democracia. Ambos fenómenos son conceptualmente definidos en una dinámica de política de masas y en relación a la sociedad civil. En estos regímenes, la violencia es uno de los principales instrumentos utilizados para la preservación del sistema. En el autoritarismo hay una separación entre el Estado y la sociedad que permite el pluralismo limitado, mientras que en el totalitarismo el Estado y la sociedad son unidos con el partido único de masas en una dinámica cada vez mayor de dominación de espacios privados. En el totalitarismo se aplica la fuerza para instaurar una persecución permanente e imprevisible sobre enemigos objetivos, lo que genera un ambiente de terror, mientras que en el autoritarismo la aplicación de la fuerza está orientada para reprimir principalmente la disidencia. Y por último, la diferencia fundamental entre totalitarismo y autoritarismo, según Jaume Colomer, basado en Hannah Arendt, no es una diferencia de grado de dominación, sino más bien de cualidad. En el autoritarismo esencialmente se pretende la eliminación de la disidencia para asegurar la estabilidad de un sistema excluyente basado en el principio de autoridad, mientras que el totalitarismo pretende la transformación de la sociedad en su más profundo nivel de privacidad en pro de un modelo ideológico determinado. Para terminar, es interesante hacer notar dos cosas. Primero, que la RAE sabe que jode de ciencia política. Y en segundo lugar, que gracias a la complejidad de la realidad social, la experiencia nos presenta sistemas políticos siempre cambiantes, por lo que podemos encontrar regímenes con características de ambos modelos, bien sea porque están sufriendo de crisis que los llevan a reducir el control sobre la población para garantizar su supervivencia, o porque simplemente se está transformando en otro tipo de régimen político, como puede ser el caso de que un autoritarismo se transforme en un totalitarismo o viceversa. Este tipo de dinámicas deben de tomarse en cuenta. Después de todo, en la realidad encontramos casos límites como el de Cuba y China, estudiados por una amplia literatura. Pero dime tú, ahora que conoces estas diferencias y semejanzas, ¿qué países consideras que cumplen con estas características? ¿Y de qué modelo? Te leo en los comentarios.